Este momento vamos a hablar acerca de la naturaleza de la santidad. La naturaleza de la santidad. Y perdone que no vaya a terminar o que vaya un poco a ver si queda tiempo para esto, pero es necesario tenerlo. Éxodo capítulo 28, versos 36 y 37. Bueno, oraron por mi esposa y también por Gerson, que está en la clínica, creo que lo llevaron anoche y tiene vértigos también, como le sucedió a la mamá. Y no sé, la salud de él, que me acaban de llamar estando ahí. Amén. ¿Podemos leer? Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad Jehová. Vamos a leerlo todo, este versículo otra vez. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul y estarán sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Oremos. Soberano Dios, gracias a ti. Te damos a ti la honra y la gloria. Sí, Señor Jesús, en tu nombre, Santo Salvador. Gracias a ti. Gracias. Salúdense, hermano, tenga la bondad. Este es el momento de los saludos antes de la predicación. Amén. Dios, la paz de Cristo, gracias por estar aquí. En el nombre del Señor. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Aunque el tema es otro, en la vez pasada tuvimos un tema muy especial. Una familia que se desintegró, que se iban a ir cada uno, donde habían dos, no sé si me equivoqué, pero el que está haciendo el camino es un hombre, pero no sé si será la imagen. Y la que está haciendo la cerca es un hombre, el mayor, pero tiene cara de mujer. Sí, es un hombre. Entonces estábamos equivocados allí, pero hágase la imagen que son mujeres de verdad o hombres de verdad. Y aquí está la dama haciendo el jardín. Allá está la niña mirando, contemplando el río. Ese era el terreno, el lote. La casa era más humilde, pero se iba a ir cada uno por su camino. Pero se le ocurrió aquel paño que hubo, que fue manchado, se le ocurrió al mayor de ellos que quería pintar un panorama. Y que cada uno escogía el sitio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tuvieran esa propiedad o de pertenencia, ¿no? Sentido de pertenencia de que es su casa, es su familia. Miraron el panorama y después fue otra familia. Póngame el versículo nuevamente, hermano, Éxodo, que es un tema diferente. El verso 36. Amén. Bueno, una lámina de oro. Parece que no había en sí un punto de partida para mostrarle al pueblo la fórmula de salir o de ser justificado. Quizás no había la fórmula adecuada, diríamos, como físicamente, y a la vez era como un símbolo para que su pueblo
en verdad tuviera la capacidad espiritual para alabar a Dios y para ser santos, porque era lo que Él quería del pueblo. O bien sea que era necesario que supieran en verdad esa forma como un derrotero, como una guía, para ser conscientes de que ellos tenían que ser salvos. Estoy hablando del Antiguo Testamento, en Éxodo, donde Dios le habló a su pueblo. Y para que ellos ejercieran el trabajo que se iba a hacer para el desarrollo del plan de Dios para el hombre, para que saliera de la condenación, para que tuvieran la capacidad de ser hombres y mujeres salvos, o la capacidad para saber cómo iban a salir de ese trecho de condenación, de ese dedo que señala al hombre, de esa maldición que hubo en el hombre, porque realmente hubo la caída. Y tenía el hombre que ser salvo, que tenía que ser santo, los que iban a integrar el pueblo, los que iban a administrar la casa de Dios. Y si nosotros miramos el tabernáculo, Dios en medio de su pueblo, Dios en medio de su pueblo, y el hombre, cada persona tenía que tener el conocimiento realmente cómo se debería adorar a Dios, cómo se debería seguir a Dios, que no hubieran cosas mezcladas. ¿Cómo será que hasta les dijo al pueblo que no debieran de sembrar semillas juntas para que nacieran los árboles pegados, para que siempre hubiera la diferencia entre una cosa y la otra? Yo creo que así como el deportista trata de alcanzar la meta, él sabe que no debe de estar mirando para los lados en cuanto al que va sobre la cicla para ganar, porque se puede caer. Él sabe que tiene que cuando viene la angustia, y si recuerda allí que qué bueno que estuviera en la cama, eso ni lo recuerde. Que debe estar tomándose un refresco bueno y de enfrente del televisor y qué sé yo, tantas cosas que generan placeres. Él sabe que no puede y que tiene que seguir para alcanzar la meta. Y así, Verbo y Gracia, cada hombre de Dios en ese entonces tenía que mirar la meta. El hermano esta mañana predicaba acerca de David. Inició su pecado, el que escribió todas aquellas canciones, aquellos salmos. Pero quiero decirle que todo comenzó después en el Salmo 91, cuando se arrepintió. Ya eso sabemos que tuvo un arrepentimiento verdadero y que fue capaz de mirar las cosas como eran. Sin embargo, los demás errores ya eran cuestiones del hombre, de la persona, porque todos tenemos a veces ciertos procedimientos de cosas inesperadas, pero bueno, allí va. Entonces tenían que esforzarse para buscar. Entonces, mirando Dios, dijo: les voy a poner un punto de oro, que significa en cierta manera la pureza,
la calidad, la dignidad y también por ahí comenzamos a mirar a Dios de una manera distinta a la acostumbrada, porque miramos ya la unicidad de Dios, que es algo de pureza, diríamos. Así como Él dijo acerca de su pueblo y le señalaba al pueblo que solamente Él era Dios. Y quizás habían cosas mezcladas, pero le voy a mostrar. Entonces una lámina de oro, la verdadera mediación, es un camino de dos direcciones. Si las necesidades de Israel se presentaban delante de Él, del Señor, la mediación exigía realmente que la demanda del Señor eran serias. Y puso ese punto allí, que eran exigentes, y había esa demanda del Señor para llegar al pueblo, para decirle cuál era la calidad, el valor que tendríamos que tener. Porque a veces por cosas de la vida, a veces preferimos y creemos que muchas cosas tienen más valor que otras, y eso es cierto. Pero en cuanto al camino de Dios, sabemos que es el valor más grande y que no debemos confundir los valores, en el sentido de que una persona puede hacer una cosa, un hermano puede hacer una cosa, y es posible que hacen muchas cosas que se va contaminando y confunde las prioridades, lo más importante que debe ser eso. Entonces la lámina de oro o diadema santa, no incorporada, esta expectación, o sea, esa expectativa o esperanza que ellos iban a tener, porque hubo un punto que Dios lo puso y que era digno de mirarlo, y que no podríamos tener tantas debilidades. Cuando Dios puso un mandamiento, cuando dijo algo, sí miró que el hombre tenía debilidades, obviamente por ser hombre. Pero también Dios puso esos puntos pensando que también el hombre era capaz de hacerlo y que podemos. Sin embargo, habían hombres en ese tiempo de antaño, como en los tiempos menores y como en los tiempos actuales, que también. Y cada tiempo que hubo tentaciones, hubo problemas, hubo debilidades y también tentaciones a granel, repito. Así como ayer, también es hoy. Pero cuando miramos nosotros ese punto de esa lámina de oro, ¿no? Cuando vemos que allí comenzó, que allí es su naturaleza de santidad para que el hombre la guarde. No podía estar comuniendo como un puñado de semilla para sembrarlo, y cuando todas nacieron se confundía aquellos. Como el que sembró trigo y en el mismo lugar al lado se sembró cizaña. Y la diferencia hubo cuando crecieron. Señor, quiere que arranquemos la cizaña. No pueden porque se parecen mucho. Y hay cosas que a veces decimos, ¿y qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo lo otro? Pues bien sea que se confunden muchas cosas. Y dijo, deja que crezcan ambas. Y cuando estén crecidas, ya tú mirarás cuál es la cizaña y cuál es el trigo.
El trigo apenas creció, con el peso del fruto bajó la cabeza y la cizaña quedó derechita. Con más facilidad se podía arrancar. Así en el mundo, poco a poco vamos y a veces nos acostumbramos a creer que aquello no pasaría nada si lo hago. Y comenzamos a veces a hacerlo. Y después que hubiesen llevado a Israel simbólicamente delante del Señor sobre sus hombros, porque allí estaba buscando el Señor la pureza en todo ese pueblo de Israel, que en cada uno de ellos había una tribu en especial, de 12 tribus, pero que Dios miraba bien esto. Y mire lo que dice el verso, el capítulo 29 de Éxodo. El 29, el versículo 6. Podrían leerlo, hermano. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y más adelante en el versículo 11 dice esto. Versículo 11. ¿Qué más dice? Matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Habían forma de justificar al hombre, habían forma como purgar sus pecados en vida allí, en algo simbólico. Y lo mostraba y señalaba siempre a Cristo. En una parte decía, y lo pondrá en tus hombros. Estaba hablando de Cristo, que un día Cristo iba a llevar en sus hombros la cruz, la carga del pecado de todos los hombres. Cada uno debemos tener ese conocimiento, porque no es el evangelio así por así. Además debemos tener en cuenta que tenemos la esencia del evangelio, que es Jesucristo. Y no es una religión ni cantar solamente, no, es algo más de cumplimiento, algo más que tenemos que hacer, es ser hombre de tenacidad. O bien sea, saldría el pueblo recordándole mediante la palabra grabada en su diadema, que les había transmitido la palabra y la voluntad del Señor, se lo había transmitido. Entonces viene la santidad a Jehová. En Levítico, por ejemplo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, ¿no? Muestra la plataforma de santidad, sacrificio y el sacerdocio que oficiaba las cosas. O bien sea, miraba la plataforma o el estrado o la tribuna. En eso miraba. Y el sacerdote ejercía el trabajo que tenía que hacer. En todos esos 10 capítulos de Éxodo. Y en el capítulo 11 al 16, ¿no? Los principios de la santidad en el alimento y en otras cuestiones que les enseñaba al pueblo. Y en el capítulo 17 al 25, las prácticas de la santidad. No solamente el principio, no solamente le mostraba la plataforma de santidad, y no solamente era el principio de la santidad, sino que eran las prácticas de la santidad. No solamente podríamos decir alegremente lo que dice el Señor, sé santo porque yo soy santo. Que hubo un principio en esas plataformas.
o bien sea la práctica de la santidad, el pueblo, el sacerdote, todos ellos miraban esa parte importante. Y en el capítulo 26 hasta el 27, las promesas de santidad, las prácticas de la santidad, las promesas de la santidad de Dios para su pueblo. Para su pueblo. Dios les estaba enseñando a su pueblo cómo adorarlo. Para ellos necesitaban ministros que supieran las operaciones del tabernáculo. Ministros que eran los sacerdotes, que administraban el tabernáculo, porque era realmente lo más principal de Dios que esperaba de su pueblo. En medio de 11 tribus, porque aquí solamente estaba la tribu de Leví, que nacieron los sacerdotes, sino porque ellos tenían esa responsabilidad no solamente de su mismo pueblo, sino que también la tenían de las demás naciones. Cuando Dios, miren ustedes, cuando Dios llamó a Abraham, y cuando lo llamó le dijo claramente: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque a través de ti serán benditas todas las naciones. Porque no solamente al pueblo debemos mirar, porque nos debemos a ellos. Yo me debo a ustedes, pero es que ustedes se deben a mí. Y usted se debe a sus hermanos que están a su lado allí, aquellos que saludó. Y se debe también a las personas que no son hermanos de la iglesia, te debes a ellos también, porque para ellos también Dios hizo la obra de redención. Se mire cómo va compaginando esa parte. Además, que ayudaran al pueblo a mantener su relación con Dios. Los llamó a esto, que tuvieran esa relación con Dios. A estos hombres se les llamó sacerdotes y se les llamó levitas. Y solo podían ser descendientes de la tribu de Leví, no de otra tribu. Lo que los sacerdotes hacían no podía ser ni siquiera de la tribu de donde nació Cristo, que fue Judá. Ellos no podían hacer el oficio de un sacerdote, tenían que ser la tribu de Leví. Ni tampoco la otra tribu, de las otras tribus. Ellos no podían hacer eso, y si lo hacían era una abominación. Y eran castigados y hasta eran muertos. Venían pestes terribles. Por eso es que a través de la santidad nos vamos dando cuenta más y más del sitio que debemos nosotros ocupar. Además, que ayudarían al pueblo a mantener su relación con Dios. A estos hombres se les llamó sacerdotes y levitas. Repito esa parte. Y solo podían ser descendientes de la tribu de Leví. Un sacerdote no solo era la tribu de Leví, sino que además era el descendiente de Aarón. Primer sumo sacerdote de Israel, que fue Aarón. Eso está en el capítulo 28 y el capítulo 29. Si quieres conocer eso, puedes hacerlo. Como tales tenían más responsabilidades que los levitas, bien sea los sacerdotes, tenían que tener más responsabilidad que los levitas.
estaban a su cargo a todos los sacerdotes y levitas. Recordemos que los sacerdotes eran hijos de Aarón y los levitas eran hijos de Moisés. O bien sea que eran primos hermanos. Eran primos hermanos, los levitas con los sacerdotes. Y que ellos podrían con toda seguridad servir. Los sacerdotes realizaban sacrificios diarios, daban mantenimiento al tabernáculo, instruían al pueblo en cuanto cómo seguir a Dios. Ahí está el punto, a cómo seguir a Dios. Cómo hacer su voluntad en Él y para Él. Era necesario tener eso en cuenta. Entonces, ¿significa esto que no podríamos nosotros ejercer un cristianismo si realmente no habría santidad? Que de pronto se hacen muchas cosas y eso es una equivocación garrafal. El significado de las ofrendas, por ejemplo. Estoy hablando de las ofrendas que presentaban para purgar sus pecados. El holocausto, el hombre totalmente indignos, sin nada. No había reconocimiento ante Dios. Cuando dice sé santo porque yo soy santo, es decir que si no es santo no hay un reconocimiento de parte de Dios. No habría eso. Entonces necesita identificarse con aquel que es totalmente digno. Aleluya. Aleluya. Aquel que es completamente digno, que es Dios. Y mostró la diadema y mostró la lámina de oro para que de allí partiera su vida, o bien sea para que allí funcionara su vida, o bien sea totalmente digno y objeto de divino favor para que se le acepte, o bien sea que tenía que ser aceptado. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Filipenses capítulo 2, verso 8, capítulo 2, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es lo primero. En segundo lugar, la ofrenda de comida. El hombre caído y depravado necesitaba y necesita como sustituto a alguien que sea santo. Si no, no podría partir hacia la vida eterna. No podía tener lo suficiente. Y ellos administraban todas esas ofrendas de los corderos, las ofrendas del trigo, las ofrendas, los diezmos y todo eso lo traía todo el pueblo y lo examinaban los sacerdotes y lo traían, porque lo que dejaban de darle a Dios al fin y al cabo se perdía. Porque lo principal en el mundo es la obra de Dios, porque esa es la embarcación especial para ir al cielo. De lo contrario, claro, todos deben tener responsabilidades en su casa, responsabilidades en pagar las deudas, lo que necesitamos comprar para el hogar, el sustento para todo esto es importante. Pero lo demás, lo más importante es la obediencia hacia Dios. O bien sea que necesitaba a alguien que sea santo para justificarse, sin pecado, sin mancha, separado de los pecados, de los pecadores.
No, Dios manifestado en carne, sin pecado se manifestó. Y Él siempre ha mostrado esto, como dice en Levítico, como dice en Efesios, el capítulo 2, el verso 14 y 16, Romanos capítulo 5, verso 1, para no leerlo por el tiempo. Por ejemplo, la ofrenda por el pecado, el hombre, un pecador por naturaleza, practica y necesita un sacrificio expiatorio que fue Cristo. Se manifiesta para quitar nuestros pecados. Fue necesario algo inocente. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron los dos primeros pecadores, pero fueron los dos primeros justificados, o bien sea salvo, porque hubo un sacrificio de dos inocentes, o de un cordero grande, me imagino, inocente, para vestir a dos culpables. Eso quería decir que un día alguien iba a quedar desnudo, o que un inocente moriría para justificar a todos los culpables, que es el hombre. Y además de eso, fue desnudo. El cordero quedó desnudo para quitar su piel, para vestir a los dos culpables. Cristo quedó desnudo y derramó toda su sangre, como le derramó ese cordero, para justificar. Allí partió, de ahí para allá quedó Adán y Eva justificado, o bien sea que significó que quedaron justos, justificados, declarados justos. Recuerde que lo que dijo Pablo: no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y miró las prácticas que hace el hombre, las malas prácticas que hace el hombre, desde mentir y de todo. Entonces dice: recuerda eso. Gloria al Señor. La ofrenda por el pecado. El hombre, un pecador por naturaleza, practica, necesita un sacrificio expiatorio, que fue Cristo. Todo eso lo iban profetizando aquellos hombres. Se manifiesta para quitar nuestros pecados, como dice allí en Levítico el capítulo 4, y como dice también Romanos capítulo 5. El verso 5 genera mucha información en cuanto a esto, y segunda de Corintios también. Entonces miramos el holocausto. No, todo el evangelio, según San Juan, no está mirando un cordero, está mirando algo especial que el hombre debiera de seguir y de hacer. No, la selección de las ofrendas, no, clase herbívoro, o bien sea todo animal que se alimenta de hierba verde o de hierba, que se alimenta de esto, que sea limpio, que sea macho, no indicando fuerza, no, sin mancha y sin defecto, y dado con gusto. Y allí lo teníamos. Pero era un santo. Y yo, que no solamente en el tiempo aquel que la diadema y la lámina de oro, bueno, prácticamente que es lo mismo, pero era mostrando un símbolo para mostrar lo que se ha realizado hace 2000 años y lo que nosotros hoy estamos viviendo. Que ya dice la Biblia, no por obra, sino por gracia. Estamos en su gracia. No tenemos que estar matando corderos, porque solamente hubo un cordero que fue muerto cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor.
o bien sea el sacrificio de la víctima, el que ofrecía o el ofrendante la presentaba y ponía su mano encima del cordero y luego lo sacrificaba, y el sacerdote recibía la sangre y la rociaba sobre el lugar que era apropiado por el pecado. Nosotros, así como aquel venía quizá del campo para traer el cordero, cuando iba ese cordero, lo examinó el sacerdote, que no tuviera ninguna clase de imperfección física, y luego lo decía, está exacto, lo examinaba y dijera, está listo para el sacrificio. O bien sea que él llevaba delante su cordero, que iba a ser muerto por él, como el sustituto por el pecado que había cometido. Nosotros miramos a Cristo como el Cordero de Dios y como el gran pastor, porque no solamente Él fue la puerta, sino que fue el Cordero. Fue el Cordero y fue el pastor. De manera que Él iba adelante, siempre adelante, guiando. Y allí iba aquel Cordero y entonces lo sacrificaba, lo ofrecía. O bien sea que, como decía allí la palabra, podía ser una oveja o macho, cubrió su entrega perfecta. Podía ser tórtola o palomino y la ponía en la cabeza, la ponía, y eran como el tipo de mansedumbre de Cristo. Todos esos animales eran humildes, eran obedientes. Todo esto terminó, o todos estos términos son básicos en la comprensión. Esto indica que la salvación es el resultado de la fidelidad de Dios a su palabra. A su palabra. Es importante. Como dice en Lucas 1, 68 hasta el 79. Si miráramos eso, realmente sería extraordinario. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Y dice, siga hermano por favor. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Me ayuda? Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestro enemigo y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Siga. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Todo eso es un desarrollo, un recuento de aquello que fue como símbolo para que se cumpliera. Verso 4, ¿cómo dice? 74. Que liberados de nuestros enemigos, sin temor les viviríamos. En santidad, en justicia delante de Él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados,
por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. El verso 79, todos para dar luz a los que habitaban en tinieblas y de sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Por camino de paz. Pablo expresa, perfeccionando la santidad. Aquí no se tiene en mente la perfección humana, sino la madurez y el crecimiento. No tenemos que seguir perfeccionando la santidad. Esa es la idea de nuestro Dios. El temor de Dios, o sea, la reverencia a Dios, que es un principio básico de la vida eterna, de la vida cristiana. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1, como dice el 24, como dice en Primera de Tesalonicenses, ¿no? En Efesios 4, 24, como dice, Efesios 4, 24, vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En Primera de Pedro 1:2, Primera de Pedro 1:2, elegido según la presencia de Dios para dar en santificación del Espíritu, para obedecer, que más dice, ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada de la presencia de Dios. Es decir, de antemano nos preparó, desde antes, por la voluntad de Dios. O bien sea santificados en la santidad, no solamente en la santidad, sino santificados también en la consagración. Y santificar es ser apartados. Apartado, apartar, consagrar, dedicar, separar. Llévese esto en la mente, me hace el favor, me pone allí el pensamiento, que es sencillo. El temor al Altísimo es el principio básico de la vida eterna. ¿Pudiéramos leerlo? El temor al Altísimo es el principio básico de la vida eterna. Haciendo eso es necesario tenerlo, pero muy en cuenta. Por eso, a la entrada de la tienda de redención, es el lugar donde los animales, para ser sacrificados, debían ser presentados delante del Señor. Presentados delante de Dios. La tienda del santuario es representada como la morada del Señor, como el propiciatorio, o sea, la ofrenda que apaciguaba la ira, de una tribu, de una familia o de una persona. Cuando se presentaba con esto, que era inocente, un cordero, era un animal pero inocente y perfecto, entonces apaciguaba la ira de Dios. El hombre vivió bajo una ley que Dios mismo le puso. Y hubo una maldición a la tierra por causa del hombre. Y le dijo, el que hiciera esto morirá. Por eso el hombre muere. El primer hombre caído fue la caída de todos. De todos.
Él pecó por cuanto un hombre pecó. El pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino como el Cordero, perfecto, santo y limpio. Y allí no solamente porque la Biblia decía que la sangre de los machos cabríos no ocultaban, apaciguaba la ira de Dios. Pero con la muerte de Cristo, el pecado quedó quitado del hombre cuando se rinde a Él o fue perdonado. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si vamos marchando bajo esa dirección, a hacer expiación, o sea, presentar el Cordero por sus pecados. Por eso debemos de cuando hacemos la Santa Cena, es un recordatorio que dice, y esto será como memoria, un memorial para llevarlo. De manera que es importante que sepamos la naturaleza de la santidad, que no comenzó con los profetas o inventado de ellos. No tuvieron esa capacidad sino para obedecerla. Esa sí la hicieron. Pero fue Dios mismo, con un metal de oro de mucho precio que era necesario tenerlo en nuestra vida. El hombre que está sumido en el pecado a veces ve una brecha religiosa y se mete por allí, pero está lejos, porque no lleva esa secuencia, porque no nace de donde debe nacer. Y para ellos casi imposible. Pero no es imposible cuando la palabra se le habla, cuando se le explica a toda persona. O bien sea, y si para algunos le es difícil, entonces ¿qué tal para aquellos que no conocen? Sin embargo, podemos hacerlo porque está allí escrita en la palabra de Dios para el ser humano, para el hombre que debe tener conocimiento de esta parte. Tenga la bondad de estar en pie. Bendito sea el Señor. Busquemos esa naturaleza. Busquemos siempre esa palabra. Busquemos siempre algo que es necesario tenerlo en la vida de cada uno. En el nombre del Señor. Dios es santo y el hombre debe ser santo, apartado. Santo quiere decir apartado. Iglesia quiere decir llamado, apartado, unido. La palabra iglesia tiene una dimensión tan grande que el Señor, antes de que existiera la iglesia, la mencionó en los evangelios. Todavía la iglesia no estaba allí. Y dijo, y sobre esta iglesia sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esta es la iglesia que nació en el día de Pentecostés, que nació bajo 3,000 personas, 3,000 judíos. Fueron las primeras iglesias en su nombre.
Qué bueno es tener esto en el nombre del Señor. Dile al Señor: yo quiero que me ayudes. Yo quiero, Señor, yo quiero ser un hombre o una mujer santo. Sé santo porque yo, vuestro Dios, soy santo. Es cuando hay compatibilidad. Es cuando se puede unir entre el hombre y la mujer. Perdón, entre un hombre y Dios. Entre una mujer y Dios. El Espíritu de Dios va separado del espíritu del hombre. El hombre en el pecado va en contravía con el Espíritu de Dios. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y es imposible que el hombre pueda tener comunión con Dios. De la única manera que llega a tener comunión con Dios es a través de la santidad. Cuando se une a Dios. Aleluya. Oremos, Señor Jesús. Te honramos a ti, Señor. Grande eres, Señor. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia para seguir tu palabra y tu amor, Jesús. En el nombre tuyo, siga, Señor Jesús. Lávame tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Lámame tu Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi vida entera esté consagrado a ti, Señor. Mis manos puedan tu amor. Lávame tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Dele un aplauso al Señor. Santo Dios. Aleluya, Jesús. Mío Dios. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Salúdense, hermanos. La paz de Cristo sea con todos. Les esperamos esta tarde. Es un culto muy especial para las almas, para las personas que vengan, para su familia. Salúdense, por favor, en el nombre del Señor.